buenas tardes, apreciados hermanos y hermanas en Cristo. En esta hora estoy para compartir una palabra con ustedes en relación a lo que es esta festividad de Semana Santa. Precisamente el día de hoy es lo que corresponde al sacrificio de Cristo, a su muerte en la cruz del Calvario. Y para eso voy a leer una palabra que relata este episodio, este hecho, en Lucas 23, del versículo 32 en adelante, al versículo 49. Y dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Cuando llegó al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, diciendo: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Acontecimientos del episodio de la cruz. Sabemos, ¿cierto?, que este fue el resultado final de un juicio que era totalmente injusto, arreglado por los gobernantes, por los sacerdotes. Sabemos que Jesús fue aprehendido en la noche anterior y fue llevado delante de los sacerdotes. Allí fue golpeado, fue humillado y fue juzgado por el Sanedrín, donde lo condenaron de inmediato, presentando testigos falsos. Y más al día siguiente, ¿cierto?, lo llevan donde Poncio Pilato, muy temprano en la mañana, quien, al ver la presión de la multitud, de la gente, se vio obligado a condenarlo para que muera crucificado. La muerte de cruz era para los hombres y mujeres que cometían graves delitos en el Imperio Romano. Era como una forma de hacer tomar conciencia, de generar temor y miedo, para que no se cometan las faltas, los delitos, la actitud, ¿cierto?, de estos delincuentes. Y sin embargo Jesús fue llevado a ser muerto en la cruz, aunque sabemos que él no lo era. Aquí en la palabra de Dios vemos, ¿cierto?, este relato comienza diciendo que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
crucificado entre dos malhechores. Indicaba la tremenda injusticia que se cometía con Cristo, pues Él era inocente. Él no merecía esa muerte, pero lo crucificaron, lo condenaron, sin mayores causas, sin mayores motivos que justificaran una decisión de esa naturaleza tan drástica con Él. Entonces, porque los que estaban a su lado, tanto el que estaba a su derecha como a su izquierda, esos efectivamente eran ladrones, probablemente habían cometido delitos muy graves, por eso estaban allí. Pero Cristo, ninguno. Él era inocente, totalmente. Indicaba la principal causa de su muerte, que era morir por los pecadores, tomando nuestro lugar. Es cierto, la Biblia dice, Isaías, que Él fue, cierto, con los inicuos, fue juzgado junto con los inicuos. Pero, vuelvo a reiterar, Cristo era santo, era puro. Los que estaban a su lado estaban llenos de pecado, llenos de maldad, pero Él estaba en el medio sin ser merecedor de ese sacrificio, de ese dolor. Habían 3 cruces, 2 contaminadas por el pecado de esos malhechores, pero la otra estaba limpia, santa y pura. Correspondía a aquel que, no siendo pecador, por nosotros se hizo pecado, como dice el apóstol Pablo. Es decir, Él allí tomó nuestro lugar de pecador, no siendo pecador. ¿Para qué? Para sufrir las consecuencias del castigo del pecado. Sin embargo, eso lo hizo por amor a nosotros, por amor al hombre, como lo declara también el profeta Isaías en este gran capítulo 53, cuando dice en el versículo 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eran nuestros dolores, pero Él los sufrió, siendo inocente. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nosotros, nuestras rebeliones. Nosotros merecíamos eso. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Él cargó nuestro pecado, cargó nuestra culpa, llevó y quiso sufrir nuestros dolores, quiso pagar por nuestra rebelión. Amados hermanos, este es el amor de Cristo, el amor maravilloso que Él tuvo para con nosotros, para con nuestras vidas, el amor de Dios, el Padre también, que envió a su Hijo. Luego vemos en este pasaje que los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos, ¿cierto? Los otros evangelios hablan de que echaron suerte para repartirse entre sí sus vestidos. ¿Qué vestido tenía Jesús? Tenía túnica, tenía manto, tenía cinto quizás, ¿cierto? Sandalias, y todo eso se lo repartieron así, echaron suerte. A ti te toca la túnica, a ti te toca el manto, en fin, a ti te toca las sandalias, etc. Se repartieron entre sí esos vestidos. No sabían que ellos simbólicamente estaban vistiéndose con la ropa de aquel que es santo, de aquel que es puro. Estaban vistiéndose simbólicamente de una santidad y de una justicia y de una cobertura gloriosa. Ellos nos estaban de algún modo representando a nosotros mismos. El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, vistámonos de Cristo, vistámonos de Cristo, vistámonos de Él, de su justicia. Y aquí Pablo también enseña en 1 Corintios, en el capítulo 1:30, dice, mas Él, por Él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así como estos soldados se vistieron y tomaron las ropas de Cristo para sí, nosotros tomemos esa ropa de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo, que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario, y vistámonos de esa santidad, vistámonos de esa justicia que es de Él, y que también nosotros debemos reflejar cada día, porque la palabra de Dios también nos enseña, ¿cierto? Allí, en la epístola que el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la ropa espiritual con la cual se debe vestir un hijo de Dios. Una ropa de santidad, de pureza, la santidad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Ellos le despojaron al Señor de sus vestidos para tomárselos para sí. Sin embargo, eran ropas terrenales. Pero Él más tarde, gracias a su victoria, gracias a su triunfo sobre la cruz, sobre la muerte, al resucitar también de entre los muertos, Él sería vestido de una ropa gloriosa. A Él le quitaron su manto, le quitaron su túnica, le quitaron su sandalia, le quitaron su cinto, le quitaron todo lo que era de Él y lo despojaron de eso para quedarse los soldados con esa ropa. Sin embargo, ellos no sabían ni entendían que más tarde este Cristo, por su victoria en la cruz del Calvario, por su victoria sobre la muerte misma, Él sería vestido de gloria, como lo relata Juan en Apocalipsis capítulo 1, del versículo 13 en adelante. Dice: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, a Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vestido de majestad. Así está en este momento en la presencia de su Padre. A Él sea la gloria para siempre. Cristo, este Cristo maravilloso que venció en la cruz del Calvario. Aquí está el pasaje que estamos leyendo de Lucas, capítulo 23. Nos habla también que hubo toda la gente que estaba allí, todos los que pasaban delante de ellos, incluso los soldados, incluso el ladrón, se burlaban de Él. Los gobernantes, dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados, que eran los romanos, porque los gobernantes eran los judíos, y los soldados eran los romanos, eran los gentiles, también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y aún el imperio romano, haciendo burla de Cristo, colocó este título que mandó a colocar el gobernador, ¿cierto?, Poncio Pilato, diciendo: este es el rey de los judíos. Esa era la causa por la cual moría Cristo, como una burla, aunque eres el rey de reyes y señor de señores. Pero ellos lo hacían casi como una burla. Y uno de los malhechores también se burló de Jesús, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate de ti mismo y sálvanos a nosotros. Ahora, Jesús, sin embargo, ante estas burlas, ante este maltrato, ante este vejamen que estaba sufriendo, Jesús declaró una palabra tremenda, grande, propia de Él solamente, en el versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él desde la cruz perdonó a sus adversarios, a sus enemigos, a sus ejecutores. Ese perdón era ofrecido para ellos en ese momento, pero hoy ese perdón es ofrecido para todo hombre, para toda mujer que está en pecado y que ha fallado a Dios. Ese perdón siempre está ofrecido desde la cruz. Padre, perdónalos. Y si el hombre y la mujer se arrepienten de su pecado, Cristo le dice: te perdono, porque Él es un Dios perdonador, más que enjuiciador, más que castigador. Él es un Dios perdonador. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Era esa oportunidad para ellos, pero hoy está la oportunidad para todo el mundo, para todos nosotros. Esa actitud también Cristo la pide y la demanda de sus hijos, que también puedan perdonar,
cuando son ofendidos. Jesús dijo, ¿cierto? En la ley está escrito que el que, ¿cierto? Al ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad incluso a vuestros enemigos. Y orad por ellos. Así como Cristo oró por los pecadores en la cruz, orad por ellos también. Orad por ellos para que reciban, ¿cierto?, el perdón. Y Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro, enseñando a orar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego agrega, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre también nos perdonará en los cielos. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él tampoco perdonará las propias, las nuestras, que le hacemos hacia Él. Por eso es necesario perdonar, como dice el apóstol Pablo, así como Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Si alguno tiene queja contra su hermano, perdónelo, así como Cristo le perdonó a él. Bendito sea el Señor, que el Señor nos dé un corazón perdonador como el de Cristo en la cruz. Ahora tenemos el caso del ladrón que se arrepintió. El ladrón arrepentido es el más privilegiado de todos, el más bendecido de todos. Este ladrón nos muestra el camino de la salvación. En primer lugar, reconoce su pecado, porque él le dice a su compañero que estaba siendo allí crucificado, respondió el otro y le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En primer lugar, él reconoce su pecado, él reconoce su maldad, él reconoce que merece el juicio. Esta es la actitud que debe tener todo hombre y toda mujer que quiere alcanzar el perdón de Dios, reconocer su pecado. Nadie en esta vida puede decir, yo soy santo, yo soy puro, yo no he pecado, yo no le hago mal a nadie, yo no ofendo a Dios. De una u otra manera le fallamos a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos que no tenemos pecado. Nuestro pensamiento es traidor, nuestro corazón es traidor y a veces nos falla. Y nosotros fallamos en ello cuando dejamos que el pecado se meta en nuestras vidas. Y todo hombre y toda mujer está bajo pecado. Así lo declara la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre reconoce su pecado. Es necesario que el hombre también reconozca que le ha fallado a Dios. El hecho de no recibir a Cristo como Salvador es fallar, es pecar contra Dios. El no recibir por la fe la salvación que Él ofrece en la cruz es menospreciar la obra de Dios en la cruz del Calvario. Eso es un gran pecado por el cual tenemos que dar cuenta un día, aquellos, sobre todo aquellos que no lo han recibido o aquellos que lo han recibido y después lo han dejado. Lo otro que hace este hombre es reconoce la perfección de Cristo. Cuando dice, nosotros recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, más ningún mal hecho. Este ladrón reconoce en Cristo la santidad, la perfección, la inocencia, la pureza. Es lo que todo hombre y toda mujer debe reconocer en Cristo. Hoy en día, algunos anticristianos se han levantado para decir Cristo hizo esto, hizo esto otro, tuvo mujeres, muchas cosas terribles han dicho contra Cristo. Nosotros creemos a la palabra. Este ladrón lo pudo comprobar y lo pudo ver. En él no hay ningún mal, no hay obra de pecado. Él es inocente, Él es puro, Él no pecó, Él es perfecto, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin tacha, sin maldad, sin impureza. Él es perfecto, total y plenamente. No hay nada de pecado en Él. Y este hombre reconoce la pureza de Cristo, la santidad de Cristo. Y en tercer lugar, cree en Él. Cree en Él porque le dice al Señor, hablándole, y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía en Cristo, aleluya, que Él tenía un reino, que Cristo tenía un reino. Él creía en Cristo, que Cristo era un rey y tenía un reino de gloria, un reino de majestad, un reino glorioso. ¿Quién podría hacer lo que hizo este hombre de la cruz? De creer en el reino de Cristo. Aunque Cristo estaba crucificado, estaba atado allí, no podía hacer nada, pero él creía. Y él decía, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Esto nos enseña y le pide que sin merecerlo Él se acuerde cuando Él venga en su reino. Se acuerde. Nadie merece la salvación. Nadie merece ser perdonado por Cristo. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Es a la gracia que este hombre pecador, que este malhechor, que este ladrón de la cruz apeló, a la gracia de Cristo. Acuérdate de mí. Yo no lo merezco. Yo estoy aquí pagando mis delitos. Yo merezco el juicio, merezco la condenación. Pero Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia de mí. Apiádate de mí. Porque yo necesito tu perdón y necesito tu salvación. Es lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer que quiere un día estar en el reino y en la presencia de Dios. Su salvación, la salvación de este hombre, fue decretada por los mismos labios de Cristo. ¡Oh, qué glorioso es! ¡Qué bendición, qué privilegio tuvo este ladrón! Que Cristo en ese mismo momento le haya dado una respuesta tan categórica, tan preciosa, en la cual él podía descansar y podía estar seguro. Dice que Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una salvación que ahí mismo se la otorga. Eres salvo, te declaro salvo, tú eres salvo porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que ese hombre iba a morir, pero que en ese momento no iba a ir a la condenación, sino iba a ir al cielo, al paraíso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo que ocurre con aquellos que parten de la presencia, parten de esta vida, los hijos de Dios. Cuando un hombre, una mujer que ha servido a Cristo, que ha creído en la cruz de Cristo, que ha creído en su sacrificio, que ha tomado por la fe la salvación que Él regala en la cruz del Calvario, ese hombre, esa mujer que parte de esta vida, no va a condenación, parte inmediatamente al paraíso de Dios, a la presencia de Dios. Pablo decía: estoy estrecho de dos cosas. Una es quedarme con ustedes para predicarles, para enseñarles. Pero la otra es mucho mejor, porque es mucho mejor estar con Cristo. Desearía estar con Cristo. Pablo sabía que si moría, o sea, si partía esta vida, él iba a estar con Cristo. Él no iba ya a estar inconsciente, somnoliento, como algunos creen que va a estar. No, la persona que parte de esta vida va a estar a la presencia de Cristo. Así es. Porque Cristo anhela estar con nosotros y nosotros anhelamos estar con Él. Y no vamos a perder ni un segundo ni un minuto de estar, por así decirlo, en un estado de pausa en su presencia. No, vamos a llegar derechito a su presencia, a alabarle y a bendecir su nombre. Porque esa es la promesa que Él le dijo a este hombre, a este malhechor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya, gloria a Dios. Maravillosa promesa que es para todos los que creen en Él. Todo creyente que parte de la presencia de Dios es una bendición. Mejor estar con el Señor, mucho mejor estar con Él. Ese sea el anhelo de nosotros, aunque también amamos vivir esta vida, pero vivirla en Cristo. Vivirla para su gloria, para servirle, para trabajar por la causa de Él. Finalmente, vemos los hechos ocurridos entre la hora sexta y la hora novena, ¿cierto? Que es del mediodía en adelante, hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Allí ocurrieron cosas. Una de las cosas que ocurre, ¿cierto?, es que hubo tinieblas, que el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó en ese momento. Justo cuando Cristo clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Fue la hora en que Cristo expiró. Literalmente, Él murió. No fue una metáfora, no fue que a lo mejor Él quedó ahí, ¿cierto?, en pausa. No, Él murió como mueren todas las personas que en un momento determinado se le va el espíritu. Así Él, por eso Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se fue el espíritu y quedó el cuerpo allí. Su cuerpo inerte, su cuerpo sin vida, quedó allí en la cruz y fue bajado después muerto, literalmente muerto. Como alguien dijo una vez, si eso hubiera sido una noticia de un diario, hubiera dicho el titular: Dios ha muerto Dios, ha muerto el Hijo de Dios. Pero sabemos que su muerte fue por un par de días, por 3 días.
y sabemos todo lo que vendría a continuación. Pero en ese momento, de su muerte ocurrieron hechos significativos. Hubo tinieblas, y el sol se oscureció. Pero la verdad es que esas tinieblas simbolizaban que al partir Cristo, el sol de justicia era el que se iba. Por lo tanto, la tiniebla estaba acá sobre la tierra. Porque Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz, Él es el sol de justicia, como dice el profeta Malaquías. El profeta Malaquías dice, porque cuando habla del juicio, del castigo a los pecadores, dice que serán estopas, serán heridos por Dios, serán aniquilados, serán atacados de manera terrible por el juicio de Dios. Mas a los que esperan en Él, dice, les saldrá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Cristo es el sol de justicia. Él es el sol de mi vida. Él es el sol de la humanidad que quiere iluminar al hombre y que un día vendrá por su iglesia para llevarnos a su presencia. El velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde ministraban los sacerdotes. Allí presentaban ellos alabanza, adoración, presentaban sus rituales en el lugar santo. Pero al lugar santísimo no podía entrar nadie. Allí estaba el arca, allí estaba el arca del pacto, estaba la ley de Dios y estaba sobre todo la presencia de Dios. De tal manera que nadie podía entrar a ese lugar, porque si no, la ira de Dios, el juicio de Dios caía sobre él y moría. El sacerdote, el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, entraba una vez al año. Entraba con sus faldas, con campanillas, y mientras ministraba en el lugar santísimo para ofrecer expiación por los pecados del pueblo, primero por él y por los pecados del pueblo, tenían que estarse moviendo esas campanillas, y afuera, en el lugar santo, estaban los sacerdotes escuchando ese sonar de las campanillas, indicando que estaba con vida. Porque si moría, quedaba una piola que amarraba al sacerdote, esa piola quedaba hacia afuera, al lugar santo. Porque si moría, dejaban de sonar las campanillas porque había muerto, y tenían que tirarlo de la piola porque nadie más podía entrar. Era un lugar terrible, aunque era la presencia de Dios, pero era un lugar también terrible. Sin embargo, cuando Cristo muere, dice que literalmente ese velo que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó por la mitad. Es un milagro y es una obra decidora totalmente, porque indicaba que el camino a la presencia de Dios, a la comunión con el Padre, estaba expedito, estaba abierto. Cristo lo abrió con su sangre preciosa, como lo declara Hebreo, el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, con su sangre, con su cuerpo, con su sacrificio. Ahora, por la sangre de Cristo podemos tener comunión con el Padre. Tenemos comunión con Dios y el juicio de Dios no está sobre nosotros, porque ya Cristo quitó el pecado, quitó la causa del juicio de Dios sobre nosotros, y por lo tanto ya la ira de Dios no está sobre nosotros, sino está la misericordia de Dios, está la bondad de Dios, está el favor de Dios. Dios está de nuestro lado y nosotros estamos con Él, y podemos entrar en cualquier momento a través de la oración en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, a tener comunión con Él. Y un día entraremos a su reino, a su gloria eterna, para estar en su presencia, donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Alabado sea su nombre para siempre, amados hermanos. Otra cosa que ocurre en ese momento fue la conversión del centurión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. En el pasaje paralelo, ¿cierto?, de los otros evangelios, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que ese centurión que estaba allí dirigiendo todo este proceso de la crucifixión de Cristo, era un hombre que él vio en Cristo, vio en Jesús al Hijo de Dios que estaba muriendo para redimir al pecador. Y es por eso que Él no se lamentó. Él dio gloria a Dios. Él dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él se dio cuenta que ahí estaba su salvación. ¿Saben por qué? Porque así como Él
ladrón de la cruz que se arrepintió, así como este centurión que se arrepintió, no se arrepintieron por iniciativa propia. Fue porque el Espíritu Santo abrió sus ojos, abrió su corazón para que vean al Cristo Salvador, al Cristo Redentor, el que estaba derramando su sangre para limpiar sus pecados, como para limpiar mis pecados y el pecado de toda la humanidad. Muchos en estos tiempos sufren porque Cristo murió, porque su cruz, en fin. Pero no ven allí la salvación de su alma. No ven allí el perdón de sus pecados. No ven allí el precio que Él pagó para redimirlos de la condenación eterna y darles salvación. Estos dos hombres, tanto el ladrón como el centurión, vieron su salvación allí. Vieron su redención y la abrazaron con toda su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que muchos en este tiempo puedan tomar la salvación de Cristo. Pero también hubo una multitud, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, dice, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Estos se dieron cuenta que habían matado a un inocente, pero ellos no se arrepintieron, sino que se golpeaban el pecho. Y los demás, que eran los hombres y mujeres, dice, conocidos y mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Ellos eran sus discípulos, eran los suyos, que estaban mirando desde lejos. Ellos, por supuesto que estaban también tristes. Hablemos las cosas como son, estaban tristes, estaban a lo mejor lamentando todo esto que había pasado. Sin embargo, Él ya les había informado, les había dicho a ellos que era necesario que el Cristo padeciese. Pero también estaba la esperanza de que Él iba a resucitar. Y eso es lo que viene a continuación. Después que Jesús, ¿cierto?, murió en la cruz del Calvario, fue en la noche bajado de allí de la cruz por José de Arimatea, quien pidió a Poncio Pilato el cuerpo del Señor y lo llevó a una sepultura que Él había preparado para tal ocasión. En espera, sin darse cuenta Él, lo que vendría al tercer día. Así también nosotros quedamos en espera, estamos en espera de lo que vendrá posteriormente, cuando Cristo venga por su iglesia. Porque si bien Él murió, pero también Él resucitó, como dice Pablo conforme a las Escrituras, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios Padre, esperando el momento en que ha de venir a llevarse a su pueblo, a su iglesia, que son los que esperan en Él. Que el Señor les bendiga, hermano. Aliéntense, anímense en el nombre de Jesús. Amén.